esta segunda sesión, este segundo encuentro. Comenzaré dándoles unas breves instrucciones. Ustedes verán abajo de su pantalla un pequeño mundito en donde dice interpretación. Estas sesiones están teniendo interpretación simultánea al portugués. Ustedes dan clic a este pequeño logo del mundo y dan clic al portugués y así van a tener la interpretación simultánea al portugués. Si tienen alguna dificultad, por favor nos lo escriben al chat y con gusto les podemos ayudar para que tengan el acceso a la interpretación. Nuevamente, pues agradecerle su presencia a esta segunda sesión que está dirigida a la violencia sexual en menores de 15 años. Este día tenemos dos asistentes, dos ponentes de lujo y vamos a comenzar presentando a la primera de ellas. Vamos a tener un desarrollo de dos temas con al final un espacio para preguntas, respuestas, comentarios. Así que vamos al final a tener este espacio, va a ser la presentación continuas y vamos a comenzar presentando a la doctora María Mercedes Pérez Alonso, quien es obstetra ginecóloga y es ginecóloga infanto-juvenil. Ella es médica adjunta al Servicio de Ginecología de Infanto Juvenil del Hospital de Niños JM de los Ríos de Caracas. Es miembro titular de la Asociación Latinoamericana de Ginecología Infanto Juvenil, ALOGIA. Es secretaria de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela del 2017 al 2020 y además es coordinadora del Comité de Ginecología de la Infancia y de la Adolescencia de FLASO. Y también es consultora externa de la Organización Panamericana de la Salud desde el 2019 hasta la fecha. Vamos a dar paso a la presentación de la doctora. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenidos. Al Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro por la gentil invitación a participar de estas excelentes jornadas que tratan tantos temas fundamentales de nuestros adolescentes. Y por supuesto muchas gracias a los que se conectan el día de hoy para escucharnos como disertantes de estos diferentes temas. A mí me corresponde comentarles algo sobre la violencia sexual en las adolescentes menores de 15 y cuál es el abordaje clínico. Es fundamental antes de comenzar con todo lo que tiene que ver la materia de enfrentamos un caso de violencia sexual en un adolescente menor de 15, tener un poco claro los conceptos que se manejan actualmente sobre violencia sexual. Uno de esos es el concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que es cualquier acto o intento de obtener un acto sexual, comentario o avance sexual no deseado o actos de tráfico o de otro modo dirigido contra la sexualidad de una persona mediante el uso de coerción, amenaza de daño o fuerza física por parte de cualquier persona, independientemente de su relación con la víctima, el entorno incluidos, entre otros, el hogar y el trabajo. La Academia Americana de Pediatría nos da también un concepto que hemos utilizado durante mucho tiempo que tiene que ver con el abuso sexual infanto-juvenil y lo define como la exposición de una niña, un niño o un adolescente a experiencias sexuales inapropiadas para su nivel de desarrollo físico o emocional de naturaleza coercitiva y por lo general llevadas a cabo para la satisfacción sexual de un adulto e incluye todas las formas de besos y caricias con motivos sexuales en cualquier parte del cuerpo y la utilización para la satisfacción sexual por medio del exhibicionismo, el voyerismo o la pornografía. Teniendo claro estos conceptos, podemos hablar un poco de la magnitud del problema, que realmente es un problema mundial que ataca a todas las regiones de manera muy diferente. Algunas es más grave la situación y en nuestra región indudablemente que la que nos preocupa especialmente sigue existiendo muchísimos casos de violencia sexual y de otros tipos de violencia que tenemos que poco a poco
pero con paso firme ir tratando de disminuir. La Organización Mundial de la Salud nos dice que en el mundo 150 millones de niñas y 73 millones de niños en términos aproximados han sido víctimas de alguna forma de violencia sexual antes de llegar a los 18 años, o sea, en su vida de infancia y de adolescencia. Veamos un poquito las estadísticas, pues generalmente las niñas son más victimizadas que los varones en un porcentaje o en una relación más o menos de 2.5 a 4. La edad más frecuente en que observamos violencia sexual o abuso es entre los 10 y los 12, en 47% de los casos, en algunas estadísticas. Es justo la edad que estamos tratando hoy, que son los menores de 15, si eres una población susceptible, un grupo etario muy susceptible, fácil de manipular, fácil de ejercer una presión, una coerción para que accedan a algunos actos sexuales que no son adecuados ni propios para su edad, y bajo la amenaza o bajo esa coerción propia del adulto, que está muchas veces, como vemos allí en el 97.5%, la víctima lo conoce a ese agresor, a ese victimario, porque puede ser inclusive consanguíneo, puede ser un familiar muy cercano, inclusive puede ser su padre. Entonces tiene una figura de poder y él la ejerce sobre unas personas que tienen una edad que no tienen la capacidad de negociar esta situación con un adulto. Vean esta estadística que les presento. Este es Bolivia, pero es un reflejo de toda la región de Latinoamérica y el Caribe incluido, donde vemos, por ejemplo, que ellos reportaban que 16 niños y adolescentes son violados diariamente, algo terrible. 23% son varones antes de los 18 años, ya han sido victimizados con algún tipo de agresión sexual, y las niñas en un 34%. 75% de los casos se reportan bien sea en el hogar o en la escuela. Solamente un 0.5% de los casos termina con una sentencia firme, porque la mayoría son desechados, desestimados o se suspenden las audiencias por diferentes motivos, cuales sean, pero esto es terrible porque queda una gran cantidad de víctimas sin haberlas resarcido de esa situación violenta, y una gran cantidad de victimarios libres para seguir actuando de manera indiscriminada. Y miren esta estadística tan terrible, que 0.2% de las víctimas recibe algún apoyo psicológico, algo que es fundamental, que el tratamiento psicológico y a veces psiquiátrico es para toda la vida, porque las secuelas quedan allí, queda la marca psicológica, el impacto a nivel de la psiquis de la persona después de una violencia sexual es generalmente de por vida. ¿Qué estamos haciendo en América Latina con relación a derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes? Bueno, todo basado en la última Convención sobre los Derechos de Niños del Niño. Vemos como 11 de 19 países ya le otorgan jerarquía constitucional a esta convención. 2 de ellos inclusive reconocieron esa jerarquía por medio de la jurisprudencia. 11 de 19 países ratificaron el tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a procedimientos de comunicaciones. 16 de 19 países tienen códigos o leyes especiales para la protección de niños, niñas y adolescentes. 19 países reconocen el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes en su legislación interna. Es decir, algo se está haciendo, se está tratando de minimizar los daños desde todo punto de vista hacia los niños, niñas y adolescentes, darle más protección cada día, pero todavía existe de verdad una gran deuda con nuestros niños, niñas y adolescentes en materia de seguridad, sobre todo en cuanto a lo que se refiere sobre violencia sexual. En mi país existe una ley orgánica de protección a niños, niñas y adolescentes que se basa precisamente o surge de los tratados suscritos y ratificados por la República, especialmente por esta Convención sobre los Derechos del Niño, y garantiza a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en nuestro territorio nacional el goce de sus derechos humanos y los mecanismos de acceso y disfrute de los mismos. Inclusive la ley tipifica cuál es el delito, lo tipifica y le da una penalización importante para estos victimarios sobre que han cometido una violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. Hay un apartado de la ley que también a los proveedores de salud, que debemos darle atención inmediata a estos casos. Si nos negamos, podemos ser inclusive multados con grandes sumas de dinero, y inclusive hasta cárcel si nos negamos en varias oportunidades a atender a estas víctimas, porque muchos tienen miedo de atenderlas porque temen que no están preparados y que a lo mejor pueden contaminar algo la evidencia forense que se debe recolectar. Pero conociendo las leyes y conociendo los protocolos
protocolos que ya existen en muchos países, el mío incluido, de qué debemos hacer, cómo debemos actuar, esto se puede minimizar. Por otra parte, la LOGNA, que es la ley que les comento, también tiene un apartado que habla del derecho que tienen los mayores de 14 años a ir solos a consultas, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, y pedir asesoría en lo que se refiere a esta materia, lo que es prevención de embarazo y prevención de infecciones de transmisión sexual, sin necesidad de ir acompañado de un adulto. Estos son, por supuesto, mejoras en cuanto a la atención de nuestros niños y adolescentes que están protegidos con una ley especial y particular para ellos. ¿Cómo clasificamos la violencia sexual? Podemos hacerla a través de la clasificación de si hay contacto o no contacto físico. Sin contacto físico incluimos lo que es el exhibicionismo de los genitales, la pornografía visual, verbal, etc. Y la que es con contacto físico, a su vez, la vamos a subdividir en sin penetración y con penetración. Hay otras formas también de violencia sexual que no están incluidas en las dos anteriores, que incluye prostitución infanto-juvenil, mutilación de genitales, etc. Ahora vamos a hacernos una serie de preguntas porque vamos a hablar precisamente de adolescentes menores de 15 y qué podemos hacer. ¿Será diferente la atención que le vamos a dar a una menor de 15 en materia de violencia sexual? Bueno, probablemente sí puede haber variaciones, sobre todo dependiendo de la edad específica. ¿A qué me refiero? La adolescente menor de 15 va de 10 a 14, es una adolescente que llamamos temprana. No es lo mismo atender a una de 10 años que a una de 14. La de 14 probablemente ya tiene una madurez psicológica y física mayor que la de 10. Es posible que la de 10 inclusive no haya ni siquiera completado su pubertad, ni ha comenzado sus ciclos menstruales. En fin, puede haber mucha variación en cuanto a edad se refiere, al trato que se le va a dar y a la forma en que se va a dirigir tanto el interrogatorio para hacer nuestra historia clínica como el examen físico general y en particular del área genital y perineo anal. También puede haber variaciones en cuanto al marco legal de un país a otro. Como vemos, nosotros tenemos una ley en particular, otros también lo tendrán, otros no tendrán leyes, pero tendrán protocolos dirigidos específicamente a esta etapa particular de la vida. Y otras preguntas que nos pueden surgir como proveedores de salud es qué hacemos ante una víctima de violencia sexual que acude a nuestro centro donde nosotros trabajamos diariamente o a una emergencia en el área, vamos a decir, por ejemplo, de obstetricia y ginecología, que es donde yo me desempeño más frecuentemente, o a la emergencia pediátrica. ¿Qué hacemos? ¿La diferimos? ¿Podemos diferir esos casos? ¿O la referimos porque nos sentimos inseguros y no sabemos qué vamos a hacer? ¿O la asumimos porque en la ley dice que tenemos que atenderla de inmediato? Bueno, vamos a través de nuestra conversación viendo cuándo podemos hacer algo de estos tres eventos. En el abordaje clínico tenemos que considerar que hay tres etapas fundamentales, que son la atención médica, la atención psicológica, que también es médica, pero es más especializada hacia el área psíquica, y la atención legal, que es la orientación al caso para poder formular una denuncia y para poder lograr en algún momento la consecución de ese caso médico-legal. Debe ser dirigido por un equipo multidisciplinario que esté preparado, que conozca la ley, que conozca los protocolos de atención, dentro de los cuales estará un ginecólogo. En este caso puede ser un ginecólogo infanto-juvenil. Si no tenemos el ginecólogo infanto-juvenil, bueno, un ginecólogo de adultos, pero que conozca también muy bien la ley y conozca muy bien los protocolos. El infectólogo fundamental porque es el que nos va a dar las indicaciones, sobre todo de la profilaxis para infecciones de transmisión sexual, incluyendo HIV-Sida. El pediatra de adolescentes, que también va hacia la parte del manejo, no solo de la muchacha, de la adolescente femenina, sino también del varón, que puede ser el que nos consulta y le va a consultar más que todo es al pediatra, más que por supuesto no va a venir al ginecólogo. El psicólogo y el psiquiatra y el trabajador social y el asesor legal para todo lo que tiene que ver con la parte de legislación de este tipo de casos en particular. ¿Cómo hacemos el abordaje clínico? Indudablemente el protocolo incluye hacer una historia clínica, un examen físico general, el examen del área genital y anal, la recolección de evidencia forense y el tratamiento profiláctico para infecciones de transmisión sexual y para prevención de embarazo o el caso de que ya se haya dado el embarazo, ¿qué podemos hacer? Entonces este es más o menos el esquema que vamos a seguir y veamos cuáles son las características de cada uno de estos puntos. Importante tener claro cuál es la responsabilidad de nosotros como proveedores de salud. Primero que nada, brindar atención médica adecuada, registrar los detalles del incidente, es decir, lo que es la historia verbal de la paciente o de la víctima, llevar a cabo un examen físico completo del área afectada, si es genital o es perineo anal, también documentarlo, y con el consentimiento de la paciente o de sus progenitores, si ella no puede consentir por razones de, por ejemplo, tiene una discapacidad mental o está inconsciente, pues tenemos que pedirle ese permiso a sus progenitores o a sus tutores, recolectar y preservar en esta forma cualquier evidencia forense que
podría ser necesaria para la acción legal posterior. Nota, no es responsabilidad de nosotros como proveedores determinar si realmente ha ocurrido un acto de violencia sexual. Eso ya le corresponde a los entes, digamos, policiales o a los entes de criminalística. ¿Cómo hacemos la historia clínica? ¿Cuáles son las recomendaciones generales a seguir? En principio, realizar la entrevista en ambientes bien confortables y privados, sobre todo privados. No podemos tener a esa víctima de violencia sexual sentada al lado de otra paciente que viene por otra causa a un área de emergencia y que le están haciendo un interrogatorio. Al lado tenemos este interrogatorio privado totalmente. Disminuir la ansiedad de esa víctima. Es posible que primero conversando, hablando, explicándoles que ya llegó a un sitio seguro, que puede estar tranquilo o tranquila, que nosotros lo vamos a ayudar en todo lo que se refiere a su atención médica y la vamos a orientar en la parte legal, que se puede quedar tranquila. Si hay mucha ansiedad, de verdad no puede colaborar, podemos darle algún ansiolítico suave. Mientras ella se tranquiliza, nosotros vamos interrogando probablemente al resto de la familia. Utilizar terminología adecuada, tener nosotros por lo menos la seguridad de que lo que nos está reflejando la víctima del sitio o del área de su cuerpo que fue tocada, fue manipulada o fue violentada es la que corresponde a lo que nosotros tenemos claro desde el punto de vista anatómico. Y, por ejemplo, que le dan nombres muy diferentes al área vulvar en diferentes regiones, la llaman florcita, la llaman señorita, la llaman de todas las formas posibles al área vulvar de las niñas. Ellas usan esa terminología y nosotros tenemos que tener claro a qué se refieren con una definición X o una terminología determinada. Realizar preguntas muy abiertas e intentar establecer una relación de confianza y empatía a través de sentarnos cerca, por supuesto, sin invadir su privacidad, porque la puede estar ansiosa y si se le acerca uno pues la puede hacer sentir más incómoda. Entonces, bueno, pero tratar de evitar tener una barrera como un escritorio o una mesa, darle como la sensación de seguridad, de que nosotros la vamos a ayudar y qué es lo que queremos hacer. Comenzar la entrevista entonces con esas preguntas abiertas como sabes por qué estás aquí, qué sucedió, cuándo, dónde, qué hora era, si era de día, era de noche, si la niña no tiene o la adolescente no tiene idea de qué hora era exactamente. Y transcribir las respuestas en sus propias palabras, claro, previamente determinando qué significa cada una de esas palabras que ellas nos están reflejando. ¿Qué no debemos hacer? No podemos sugerir respuestas, no debemos presionar, no criticar el lenguaje que utiliza la víctima, mucho menos sugerir que es culpable, que esto pasa mucho, sobre todo en los entes policiales cuando van a hacer las denuncias. Las adolescentes tienden a decirle, bueno, a lo mejor si tú no hubieras estado en ese lugar, no hubieras estado vestida así o no te hubieras manifestado de tal forma. Eso no se debe hacer, menos nosotros como proveedores de salud. No debemos dejar a la víctima sola o con personas desconocidas o con personas conocidas de que la víctima tiene desconfianza, que sentimos que esa persona puede ser victimario o cómplice del victimario. No mostrar horror o gran impresión porque vamos a asustar más a la víctima a pesar de que nos sintamos muy indignados por la situación, pero mantener nuestra calma y también nuestra cordura. No ofrecer recompensas por respuestas porque todo eso puede contaminar la evidencia forense y si evitamos todos estos elementos, lo que vamos a tratar de evitar es no volver a revictimizar a esa persona que ha sido víctima de un abuso o de una violencia sexual. Al examen físico de esta víctima de violencia sexual debe ser realizado de acuerdo a los criterios que está establecido para cada caso, cumpliendo los requerimientos mínimos de ley y los protocolos establecidos para esta atención. No forzar un examen físico sin el consentimiento de la víctima o su representante, siempre respetar el pudor de la víctima, tenerlo como nuestro norte. ¿Qué debemos hacer durante la evaluación médica? Bueno, descartar condiciones médicas de emergencia, por ejemplo, un sangrado profuso, una lesión que pudiera poner en peligro la vida de esa víctima, identificar aquellas condiciones que son tratables a través de la profilaxia, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual, y recolectar cualquier evidencia relevante para el proceso legal que se debe seguir. ¿Cuándo debemos hacer el examen físico? De inmediato. Ahí vamos a ir respondiendo a las preguntas de si podemos diferirlo o podemos referirlo o la asumimos. ¿Cuándo tenemos que asumirla inmediatamente y no la podemos referir? Cuando el evento de ese contacto sexual o de esa violencia sexual ocurrió en estas últimas 72 horas o menos de 72 horas. Si hay algún síntoma asociado a ese contacto sexual que pone en peligro la vida de esa víctima, como ya comenté anteriormente, un sangrado profuso por el área genital, depresión emocional profunda o el riesgo de que prosiga el abuso mientras se espera la valoración. Es decir, nosotros, bueno, es un abuso de tipo crónico, esto que ya pasó hace tiempo, ha venido pasando hace tiempo, pero no es en las últimas 72 horas. En ese caso, a veces uno pues evalúa y decide mandar a la casa, pero si uno ve que en ese proceso de irse a su casa y luego seguir todo lo que tiene que ver con la parte legal, el victimario está allí en el entorno, está dentro de la familia y pone en riesgo que el abuso prosiga, uno tiene todo el derecho y el deber, además de llamar a los consejos de protección de menores
cautelarles y pedir una medida cautelar para poder hospitalizar a esa víctima y dejarla resguardada y protegida en el centro de salud hasta que se resuelva qué va a ocurrir en el entorno familiar y que esa víctima sea, puesta a las órdenes de la ley. El paso a paso del examen físico, en principio explicar detalladamente tanto a la víctima, o paciente en este momento, o a sus representantes, explicarle por qué es necesario hacerlo y que no le vamos a causar mayores molestias ni le vamos a causar dolor, que es lo que probablemente le preocupa a ella y a sus representantes. Debe hacerse el examen siempre en presencia del familiar que decida la víctima que esté con ella. Eso le da tranquilidad emocional y nos permite trabajar mucho más fácil nosotros con un paciente relajado. Realizarlo en ambientes una vez más tranquilos, confortables y privados, absolutamente privados. Tomarse todo el tiempo necesario, el tiempo de la víctima, no de nosotros. La víctima necesita tiempo para tranquilizarse, sin tanta ansiedad, entonces vamos a ayudarla dándole tiempo. En ocasiones es necesario hacer evaluaciones bajo sedación o bajo anestesia porque hay riesgo de que si no lo hacemos la víctima sufra un daño irreversible o un daño que ponga en peligro su salud. ¿Qué vamos a hacer en principio? La apariencia general, ver el estado de la ropa, si el evento ocurrió hace pocas horas y la víctima viene con la misma ropa que tenía en el momento que ocurrió el evento, pues tenemos que ver cuál es el estado de esa ropa, así como después recolectarla como parte de la evidencia forense. En la inspección, ver si hay lesiones tipo equimosis, hematomas, marcas de mordida, rasguños, etc. Y anotar en gráficos las zonas lesionadas. Nosotros, por ejemplo, en el hospital que yo laboro, que es un hospital de niños y de adolescentes, tenemos una historia específica para estos casos de violencia sexual y tenemos gráficos de un cuerpo, de una persona, tanto en el anverso como el reverso, y allí vamos a anotar dónde están las lesiones que se pudieron observar o se pudieron encontrar durante la evaluación física. Les recomiendo entonces utilizarla, hacer un gráfico, un diseño de un cuerpo humano muy sencillo para tener esa guía como parte de nuestra anotación. La toma de fotografías también, por supuesto, con el consentimiento informado de la víctima o de sus representantes o de sus representantes. Siempre es importante que firme el consentimiento para que podamos tomar tanto las muestras como la toma de fotografías, porque eso es parte de la evidencia forense, sí, pero también es privado de las víctimas. ¿Qué podemos utilizar como instrumentación para la exploración ya del área genital y perineo anal? Primero que nada, una buena fuente de luz. Podemos ayudarnos con lentes de aumento para ver ciertas áreas que son muy pequeñas, por ejemplo, la membrana himenial o el área ahí del introito vulvar. Nos puede ayudar mucho un lente de aumento. Si no tenemos una lente, un otoscopio nos puede ayudar, y si estamos en las consultas de ginecología, un colposcopio también es genial, es ideal. La lámpara de Good no la tenemos tampoco de rutina, pero podemos pedírsela prestada a los dermatólogos que trabajan en el mismo centro, nos las pueden prestar y ahí podemos ver también algo de la evidencia forense para la recolección de muestras. El espéculo lo podemos utilizar siempre que la víctima consienta, me refiero a una adolescente femenina en este caso, si ella consiente que le coloquemos un espéculo explicándole que no le va a molestar, debería ser solamente lubricado con solución fisiológica de manera de no entorpecer lo que es la evidencia forense allí, las muestras biológicas, pero el espéculo a veces es necesario para tomar una buena muestra de secreciones a nivel del área vaginal, sobre los fondos de saco, digamos, laterales y posterior de la vagina. Si la paciente o la víctima no consiente en esto y es necesario hacerlo, pudiéramos hacerlo bajo sedación o utilizar un endoscopio. Sin embargo, un vaginoscopio, anoscopio, rectoscopio sería lo ideal, pero no siempre lo tenemos a la mano, y si es una situación de emergencia, pues no podríamos esperar a que tal vez venga un gastroenterólogo que lo tiene o que vayamos a la consulta y lo busquemos. Si tenemos la posibilidad, lo hacemos. Si no, tratamos de hacerlo con el espéculo o tomamos las muestras con hisopos, tratando de irnos bien sin tocar mucho el introito, sino irnos al fondo del saco vaginal. Hay sus técnicas y uno va poco a poco aprendiendo a medida que lo hace. Y tenemos que tener también disponible todo el material que necesitamos para la recolección de muestras. Por ejemplo, tenemos que tener hisopos, preferiblemente estériles, los guantes, preferiblemente sin talco, que vamos a utilizar nosotros. Siempre tomar muestras con guantes para evitar que se contamine con nuestro material biológico, el material biológico de otra persona. Tener sobres de papel, todas las muestras que se van a tomar deben ir en sobres de papel, nada de bolsas plásticas, porque la bolsa plástica crea humedad y la humedad destruye rápidamente todo material biológico que allí guardemos. Entonces tiene que ser en bolsas de papel, sábanas de papel, porque cuando la víctima se desvista tenemos que hacerlo sobre esa sábana de papel.
Las posiciones para la evaluación, bueno, si es pequeña, una niña pequeña, un niño pequeño, las posiciones de rana ayudan más, pero en el caso de las adolescentes, la de ginecológica normal o de litotomía o la genupectoral, que también puede ayudar sobre todo para visualización del área perineo anal, y la membrana himeneal se ve muy bien en esta posición. Las laterales también pueden ser en algunos casos de utilidad. Maniobras que podemos aplicar, bueno, maniobras extractoras, sobre todo para bajar la ansiedad de la víctima. Le pedimos, bueno, que nos ayude un poco, que si quiere puede utilizar su teléfono mientras nosotros la evaluamos, puede poner música, podemos pedirle que nos ayude un poco en la evaluación, que si quiere ver con un espejo de pronto algo de sus áreas genital, pudiéramos mostrarla si quiere y consciente en hacerlo. Pero sí le vamos bajando un poco la ansiedad, dándole tiempo pues que se relaje y se sienta más tranquila o más tranquila. La maniobra de Capraro, que esta que les muestro en la imagen, es traccionar los labios con mucha suavidad y gentileza hacia afuera y hacia nosotros para poder ver mejor el introito vulvar, la fosita navicular y lo que es la membrana himeneal y la uretra, ver si hay lesiones en esta área, en la parte interna de los labios menores o en estas estructuras de la vulva. Allí también podemos ayudarnos con el uso de un lente de aumento o si estamos en consulta de colposcopio o un otoscopio. El tacto rectal lo hacemos solo en caso de ser necesario, si tenemos sospecha de que una lesión penetrante que pudo haberse hecho no solamente con el pene de un victimario varón, sino con algún instrumento, con algún objeto, y pueden haber lesionado el área del tabique recto vaginal. De hecho, nosotros tuvimos una pacientica pequeña, en este caso no era adolescente, que su papá la manipulaba con un instrumento romo, pero le llegó a lesionar el área del tabique recto vaginal y ella tenía una fístula por esa causa. Y bueno, se descubrió porque la niña empezó a tener heces por vaginas y se vio que tenía la lesión y de ahí se fue investigando y se descubrió que era su padre biológico, en este caso el victimario. Después que hacemos nuestra inspección y nuestro examen físico completo, hacemos la descripción de los hallazgos. Todo lo debemos registrar en nuestra historia, cómo estaban los labios mayores y menores, el clítoris, la fosita navicular, la horquilla posterior y en los varoncitos pene y escroto, la región perianal, el ano, cómo está el tono del esfínter, cuánto tiempo se mantiene dilatado, lo cual es sospechoso ya cuando es más de 15 milímetros por más de un minuto. Entonces allí tenemos que estar pendientes de sospecha de abuso sexuales crónicos sobre todo, y bueno, si hacemos estudio endoscópico también tener esa descripción toda en nuestra historia, que acuérdense que pasa a ser una historia médico legal porque va a ser revisada posteriormente por los entes legales que van a seguir el caso. En cuanto a la recolección de muestras, siempre el examen físico debe incluir la toma de cualquier evidencia que puede ser relevante para el manejo legal de los casos. Ahí, como les decía, bueno, la ropa es la misma ropa que traía la víctima en el momento que ocurrió el hecho de violencia sexual, entonces vamos a pedirle que se desvista sobre una hoja de papel o una sábana de papel, que lo haga con suavidad, poco a poco, prenda por prenda, y que no la sacuda, porque entonces se nos van las muestras. Entonces que lo haga, se desvista allí, le damos una bata limpia para que la víctima se quede con su batica pues cubierta mientras hacemos la evaluación. Podemos raspar las uñas y tomar muestras, colocarlas sobre una lámina de papel y raspar las uñas porque la víctima pues puede haberse defendido, rasguñado a la persona, y eso nos ayuda a tener allí material biológico. Igual de cabello, se puede peinar el vello púbico si existe, y las secreciones corporales que las tomaremos dependiendo de donde haya sido la víctima violentada, si fue su vagina, fue su región anal o inclusive con las felaciones en el área bucal. Y tomamos pruebas celulares basales. ¿Cuáles vamos a tomar? Bueno, en principio tomamos, una vez que la víctima la tenemos en la consulta o en el área de emergencia, pruebas para VIH. Pueden ser pruebas rápidas, pero se prefiere una prueba más confirmatoria. Podemos también las pruebas para hepatitis B y hepatitis C, aunque esta es más controversial y algunos lo ponen como más o menos opcional porque no se conoce realmente en la población en general cuál es la frecuencia de una transmisión de hepatitis C por una violencia sexual, entonces muchas veces no se incluye, pero si puede incluirse se debe hacer. Pruebas para sífilis, BDRL, pruebas no treponémicas o treponémicas si es necesario. El test de embarazo, sobre todo en aquellas adolescentes que ya tienen ciclos menstruales establecidos o tienen un Tanner mínimo 3 o 4 o ya vemos que está cerca de tener su primera menstruación. Otras pruebas para ITS, clamidia y gonococo, todo depende de la predominancia de estas infecciones en la población general y que pudiera ser necesario tomar. Esto se hace basal, luego algunas se van a repetir a las 4 o 6 semanas, sobre todo VIH y las pruebas para sífilis y test de embarazo, y a los 3 meses también se vuelve a repetir para VIH, hepatitis B y hepatitis C si se toma.
Al finalizar, lo que es importante que al finalizar el examen, hablar con la víctima y sus padres sobre cuáles fueron los hallazgos físicos, recordar que sobre todo para las adolescentes femeninas preocupa mucho su virginidad y su capacidad reproductiva, y explicarle, bueno, que tomando las medidas adecuadas de profilaxis para prevenir infecciones de transmisión sexual y también para prevención de embarazos no debería haber problemas futuros. Y bueno, eso de la virginidad, bueno, ya quedamos entre comillas, decir que no podemos seguir catalogando a la mujer porque tenga una membrana himenial, y si no la tiene, no tiene el mismo valor. Esto también es algo que con el futuro, mientras más se protejan los derechos de la mujer, esto también debería desaparecer. Pero bueno, por lo pronto nuestra Latinoamérica sigue manteniendo esto como una parte importante para la mujer. Un examen físico normal, se lo pongo aquí resaltado, de ninguna manera excluye la posibilidad de que existió la violencia o el abuso sexual. El factor más importante ante la sospecha de un abuso sexual, y esto sobre todo en los casos crónicos, es el relato de la víctima, porque en más o menos un 83.5 hasta 94.4% de los casos al examen físico nos encontramos un examen físico completamente normal o solo muestras de signo no específico, porque recordar que no toda la violencia sexual va acompañada de una penetración del área genital o anal, y pudiera que no encontremos ningún signo. Muchas son manipulaciones, y eso, por ejemplo, se lo pongo en este estudio que nosotros hicimos con un total de 114 pacientes que fueron víctimas de algún tipo de agresión sexual o de abuso sexual, y vemos como en un 57% de los casos no había ningún hallazgo sospechoso, y en 42% sí, solamente en 42%, es menos de la mitad. Y vemos también que el tipo de agresión más frecuente fue la manipulación, con 32 casos de violación. La edad de la víctima, fíjense, 10 a 15 años, de las que estamos hablando casualmente, que son las menores de 15, y el segundo grupo más afectado, grupo etario más afectado, fue de 4 a 6 años. Del victimario podemos conocer que 96.49% era conocido por la víctima, era de su entorno familiar o de su entorno social, y el género más frecuentemente involucrado como victimario el masculino, aunque hubo un porcentaje pequeño de femeninos. La edad del victimario, fíjense lo interesante del estudio, fueron adolescentes, y vemos esto con mucha frecuencia. Adolescentes involucrados en actos de violencia sexual, es posible que hayan sido primero víctimas y luego terminaron siendo ellos también victimarios. Con relación al tratamiento, el tratamiento tiene por supuesto una fase médica, una etapa también que puede ser quirúrgica, la psicológica, indudablemente la legal, que ya la mencionábamos. En cuanto al tratamiento médico, tiene que ver con las profilaxis para las infecciones de transmisión sexual, sobre todo en los casos agudos. En los casos crónicos es posible que ya tengamos una infección establecida, algunas se pueden tratar y otras pues se manda tratamiento ya crónico para las mismas, como el caso del HIV y SIDA. El tratamiento quirúrgico, por supuesto, en el tratamiento médico incluimos también la prevención del embarazo, y si ya está presente, bueno, puede que se decida la interrupción del mismo en aquellos países donde existe legislación al respecto, por ejemplo, que aceptan la interrupción del embarazo antes de las 13 semanas si fue producto de una violación. Entonces, en algunos también aceptan la interrupción del embarazo por decisión propia, pero bueno, todo depende de la legislación. En mi país no existe todavía legislación para la interrupción del embarazo en casos de violencia o violencia sexual, por lo que en este caso más se guía si ya tiene más de 13 semanas, ya está embarazada, etcétera, y tiene ya un embarazo establecido. Lo que se estila es, bueno, llevar ese tratamiento psicológico hasta el final y ofrecerla el bebé después en adopción, si es lo que desea la víctima. A veces la familia se queda con el bebé. Bueno, eso es un tema bastante difícil de abordar, y bueno, mientras no exista legislación nosotros lo manejamos así, pero donde hay legislación se puede hacer la interrupción del embarazo. El tratamiento quirúrgico dependerá, por supuesto, si tenemos algún desgarro, hay un vaso sangrante, pues vamos al quirófano y hacemos esto, una laparotomía en caso de un traumatismo penetrante, y por supuesto mandamos a esa paciente para el tratamiento psicológico. Puede estar incluido tratamiento psiquiátrico, porque a veces lo necesitan. Las secuelas a largo plazo en la psiquis del individuo que ha sido víctima de una violencia sexual son las que predominan por muchos años y a veces por toda la vida. En cuanto al tratamiento profiláctico para infecciones de transmisión sexual,
Depende del peso del individuo. Vemos que vamos a tratar estas 3 infecciones, las más frecuentes de transmisión sexual: clamidia trachomatis, neisseria gonorrea y tricomonas vaginales, donde podemos ver los esquemas que nos da el CDC de Atlanta cuando el peso es menor de 45 o es mayor de 45. Si ya pesa más de 45, el esquema es igual que el adulto: 1 gramo de acitromicina vía oral, dosis única, ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, dosis única, y metronidazol 2 gramos también en una dosis única. Para menores de 45 ya iba por kilo de peso, y vemos que la única diferencia en cuanto a que no es dosis única es el metronidazol, que es por 7 días. En cuanto a la profilaxis de hepatitis B, si no está vacunado con su esquema completo o no tiene ninguna vacuna para hepatitis B, debemos comenzar de inmediato el esquema o completarlo si está incompleto. Con relación a la vacuna para el virus del papiloma humano, si no la ha recibido, ya tiene 9 años en adelante, estamos hablando de menores de 15 indudablemente, se le debe colocar su esquema completo en el tiempo que corresponda. Si tiene su esquema completo, ya no necesitamos vacunar. Y con relación a tozoide tetánico, sobre todo lo consideramos cuando la víctima sufrió el evento digamos en un campo, en tierra, hay barro, hay tierra, etcétera. Ahí lo consideramos también dependiendo del esquema de vacunación que tenga. Si tiene, por ejemplo, ya 3 dosis y menos de 10 años en que se colocó, pudiera solamente colocarse una, dependiendo. Entonces, si no tiene ninguna, ya ahí tendremos que colocarle por lo menos 3 dosis con un mes de intervalo entre una y otra. Con relación a profilaxis de HIV y SIDA, tenemos este esquema. Los esquemas varían de un servicio de infectología a otro, pero lo más importante a resaltar es que debe ser triple la terapia y debe cumplirse por 28 días. Es importante entonces tener en cuenta esto, y dependiendo del esquema que tenga cada centro hospitalario, se instaurará. Recordar que tiene efectos secundarios importantes como las náuseas, los vómitos y la cefalea, y se deben dar tratamientos entonces para prevenirlos o para tratarlos, para mantener entonces la adherencia al tratamiento y no interrumpirlo. Lo importante de la profilaxis es que se haga antes de las 72 horas del evento y lo más pronto posible. O sea, si el evento ocurrió hace 2 horas, inmediatamente. Mientras más pronto, más posibilidades hay de que se disminuya el riesgo de que se transmita la infección de transmisión sexual. Con relación a anticoncepción de emergencia para la prevención de un embarazo no planificado, no intencional y por supuesto no deseado, podemos utilizar el levonorgestrel, una sola tableta de 1.5 miligramos en una sola dosis, donde existe el acetato ulipristal, que inclusive es de primera línea de tratamiento, 30 miligramos vía oral, dosis única, con la ventaja que además lo podemos utilizar hasta después de las 72 horas, hasta 120 horas después del evento de violencia sexual. Y si no tenemos ninguna de estas opciones, podemos utilizar un anticonceptivo oral combinado, que si es de 50 microgramos, vamos a utilizar de estradiol con diferentes combinaciones de, digamos, de un progestágeno. Vamos a utilizarlo cada 12 horas en este caso, 2 tabletas cada 12 horas. Si es de 30 microgramos de estradiol con las diferentes combinaciones de el progestágeno, allí tendremos que utilizar 4 tabletas cada 12 horas. Con relación al dispositivo intrauterino de cobre, de acuerdo a los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, vamos a considerarlo categoría 3 siempre que el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica sea muy alto, y categoría 1 en caso de que no lo sea. Entonces lo podríamos utilizar en ese caso, pero todo dependerá de que la consienta la víctima de violencia sexual. Es un procedimiento invasivo que puede que no sea del agrado de la víctima, que ya tiene en sí un trauma previo de violencia sexual. Este es un flujograma del tratamiento que nosotros seguimos en el hospital donde trabajo, que es el Hospital de Niños José Manuel de los Ríos de la ciudad de Caracas, en el hospital más importante del país en cuanto a atención de niños, niñas y adolescentes se refiere. Todo, vean, es un flujograma donde vamos desde lo agudo, si es un caso agudo, a que es un caso crónico, cuándo hospitalizamos, cuándo no hospitalizamos, cuándo se debe hacer la evaluación por el médico forense, porque siempre la evaluación del médico forense se debe realizar, pero todo depende quién la va a hacer primero. Algunos dicen, bueno, en el caso de que es algo crónico, pues es que lo haga primero el forense, porque en nuestra legislación es el que va a ir a declarar, o es el que va a hacer la información para la experticia legal. En caso de que lo hacemos nosotros, porque fue un caso agudo, ya nuestra experticia tiene valor también desde el punto de vista legal. Pero bueno, por ahí vamos, todo lo que hemos mencionado anteriormente está en este flujograma. Solo quise compartirlo con ustedes porque es parte de nuestro trabajo.
En cuanto no podemos irnos sin dejar de hablar de las secuelas que tiene la violencia sexual. La Organización Mundial de la Salud nos comenta que la violencia sexual hacia un niño, niña, adolescente es una gravísima violación a los derechos humanos que constituye un problema de salud pública y que impacta o puede impactar a corto, mediano y largo plazo en diversos ámbitos de la vida del individuo que ha sido víctima de esta violencia, en la salud, en lo educativo, en lo sexual, en lo vincular, etc. Y vemos cómo, por ejemplo, lo que tiene, vamos a decir, a corto plazo, cuáles pueden ser las secuelas. En principio, los 2 primeros años, mucha desconfianza, mucha vergüenza hacia figuras también de autoridad que pudieron haber estado involucradas en el hecho, la culpa que siente la víctima, porque el victimario le envuelve, le habla, la amenaza, le dice que, bueno, que es culpable, que si habla, pues puede haberle daño hacia un familiar muy querido. Entonces por ahí mantiene ese abuso crónico, constante, perenne, hasta que se descubre, pero en un momento se descubre, sobre todo a nivel de adolescencia, es cuando más tienen el valor de hablar. Entonces, a largo plazo podemos tener el abandono del hogar porque ya ese adolescente se emancipa y dice, me voy porque no voy a seguir soportando ser víctima de este individuo que está en mi entorno, que puede ser un familiar directo, consanguíneo o no consanguíneo. Baja autoestima, a largo plazo, muy baja autoestima. Aquí el manejo psicológico es muy también importante y debe ser también prolongado. Prostitución, muchas de estas víctimas de violencia sexual del sexo femenino terminan en la prostitución, al igual que algunos varones. Ansiedad y depresión, ideación suicida, el embarazo no planificado, no deseado, por supuesto, infecciones de transmisión sexual que no se pudieron prevenir, porque bueno, nunca se llegó a hacer una denuncia a tiempo y ya cuando llegó la víctima tenía una infección de transmisión sexual, aunque algunas se pueden tratar, pero algunas van a tener secuelas a largo plazo. La violencia sexual hacia otros, esto lo vemos más que todo en varones que han sido victimizados primariamente y luego terminan siendo ellos agresores, y bueno, lo más grave de todo es que ocurra la muerte por esa violencia sexual. En la prevención, en materia de prevención, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero que nada, visibilizar el problema, sensibilizarnos ante la problemática, entender que existe y que el victimario puede estar en cualquier lugar. No es una persona extraña que apareció por allí en el medio de la noche, no, está dentro de la casa, está en el colegio, está en el área de entretenimiento donde van los niños, en fin, cualquier parte. Entonces tenemos que darle difusión, informar que existe esta problemática, informar de los derechos fundamentales sexuales y reproductivos que tienen las niñas, los niños y los adolescentes, crear espacios para hablar con ellos sobre la violencia sexual, identificar, que la identifiquen, que entiendan qué es una violencia sexual y cómo se pueden proteger de ella, enseñarles a decir que no cuando se sienten incómodos ante una situación determinada con una persona X, fomentar la autoestima, la autoconfianza, la asertividad y esa comunicación efectiva con sus padres o su madre, con su familia, para poder hablar de que está pasando algo que los incomoda en algún momento de su vida y en un lugar determinado, hacer programas o crear programas de prevención de violencia sexual en las escuelas y realizar también programas de prevención y tratamiento de los agresores, porque como comenté anteriormente, muchas víctimas de violencia sexual terminan siendo agresores, sobre todo digamos, del género masculino. Entonces tenemos que ayudarlos también, porque si fueron víctimas, tenemos que ayudarlos para que no sigan siendo agresores o no vuelvan o no se vuelvan agresores. Bueno, me despido dándoles las gracias por su atención, gracias a los organizadores por la invitación y bueno, me quedo pendiente de sus preguntas para poder responder las dudas que puedan quedar de este tema tan controversial, tan importante, tan sensible para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pérez. Creo que ha sido sumamente interesante. Vamos a tener muchas reacciones. De por sí ya tenemos algunas preguntas anotadas en el chat. Las vamos a revisar y también algunas opiniones hasta el final. El micrófono permanece aún cerrado por aquellos que están preguntando. Hasta el final vamos a dar la posibilidad de que esté abierto. Como la doctora Pérez mencionaba al final en cuanto a las recomendaciones, la educación sexual es importantísima en la prevención. Y para tal fin hemos invitado a Raquel Tiziani para que nos dé la siguiente charla. Ella es médica especialista en clínica médica, es sexóloga clínica
es presidenta de la Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología, ARES. Es integrante de la Comisión Directiva de la Federación Sexológica Argentina, FESA. Es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Es corresponsable académica de la materia electiva Sexología Clínica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Es integrante de la Comisión Académica de la Diplomatura de Estudios Avanzados de Neurociencias y Sexología del Centro de Estudios Interdisciplinarios. Además, integrante de la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital Alberdi y es dependiente de la Municipalidad de Rosario. Y colabora en el área de género y sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario. Así que sin más preámbulos, vamos a dar paso a Raquel Tiziani, quien nos va a compartir la importancia de la salud sexual, educación sexual y reproductiva en la prevención de la violencia en menores de 15 años. Adelante, Raquel, bienvenida. Buenos días a todos, gracias Guillermo. Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve bien? Iniciamos. Bueno, este es un tema bastante complejo por ahí para charlar, porque nos toca habitualmente a nivel subjetivo a quienes trabajamos en salud. Quisiera empezar con una pequeña reflexión que hace Andrea Testa en un artículo que se llama Las niñas madres, que escribió Miriam Maidana en Revista Anfibia. Las chicas llegan con la panza a punto de explotar solas o con la madre, el abuelo o alguna vecina. Casi no han realizado controles previos ni traen ropa. Están como ajenas a la situación, como si les pasara algo en el cuerpo, pero no en la cabeza. Repiten mucho que les duele. El tema es el dolor, la soledad, la ausencia. En general, no hablan de que vienen a tener un hijo, sino que les duele el hijo a esas niñas y adolescentes. Me parece muy interesante esto que grafica claramente cómo lo que atraviesa el cuerpo no necesariamente atraviesa la cabeza. Y es que el abuso sexual genera un daño a nivel integral, como decía la doctora previamente, y que condiciona el desarrollo psicosexual y la vida a nivel de todos los aspectos de esas niñas y adolescentes. Y la violencia sexual, como decíamos previamente, también la doctora en su charla anterior, constituye un problema de salud pública y de derechos humanos que generan graves consecuencias biológicas, psíquicas y sociales. Sabemos que tienen mayor riesgo de mortalidad, de parto prematuro, de lesiones, de complicaciones obstétricas. A nivel psíquico se determina y se condiciona no solo las situaciones de angustia, depresión, intentos de suicidio, sino que también esto determina lo que va a ser las posibilidades de vivir saludablemente su vida sexual a futuro, y a nivel social habitualmente condiciona mucha mayor vulnerabilidad, porque quienes son responsables habitualmente de su cuidado son quienes las violentan, y el hecho de tener una situación de embarazo no deseado, no intencional y una maternidad forzada también determina mayor vulnerabilidad a nivel de las opciones en educación y de pobreza. Obligar a una niña o un adolescente a continuar un embarazo forzado producto de una situación de abuso sexual es una grave violación a sus derechos humanos. Por eso, bueno, nosotros en Argentina, yo soy argentina, venimos luchando hace bastante tiempo, desde hace por lo menos 16 años, para lograr la interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos desde hace más o menos 100 años en el Código Penal establecido la interrupción legal del embarazo, y una de las grandes premisas de nuestra lucha fue esta, la de Niñas No Madres, que es una foto tomada de una de las calles de nuestras marchas. La cuestión de la iniciación sexual forzada en las niñas y adolescentes es muy frecuente. Acá vemos datos de la Organización Panamericana de la Salud del año 2015, que toma
ciertos datos de distintos países de América Latina, y se ve que 4.7 directamente han iniciado, 4.7% de las mujeres y niñas han iniciado su vida sexual con una relación sexual forzada o una violación. Pero el 44.9, esto quiere decir que sumaríamos casi el 50% en total, esa relación sexual de inicio no fue deseada pero no forzada. También en esto vemos que muchas veces estos signos físicos que nosotros vemos de abuso, puede ser un examen físico normal, como decía la doctora. ¿Por qué? Porque lo que se doblega es la voluntad, lo que se doblega es el consentimiento. Lo que sucede es una situación de abuso de poder por parte de una persona mayor, ya sea adolescente o adulto, sobre una niña o un adolescente que no está en condiciones o en una posición de decidir, ¿no? Esto es también datos, nosotros en Argentina no tenemos datos sobre madres, adolescentes y matrimonios a edad temprana. Esto es el inicio de una vinculación formal, avalada socialmente, por una persona, con un adulto o con un adolescente mayor, y una niña o un adolescente menor de 18 años. Fíjense que los números son bastante interesantes. Nosotros en Argentina, bueno, tenemos varios datos. Lo que prima en relación al embarazo en niñas menores de 15 años es la ausencia de datos estadísticos. Esto es un grave problema, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel de toda América Latina y el Caribe. En números absolutos, esto en el año 2013, nacieron 3.261 niños recién nacidos de madres cuyas madres eran menores de 15 años. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que en nuestro país tener relaciones con una menor de 13 años es una situación, es un delito que está establecido dentro del Código Penal. Por lo tanto, muchas de estas situaciones son en realidad productos de abuso sexual, donde, como decíamos, en la mayoría de los casos, el victimario suele quedar impune. Esto es un poco una curva que lo que muestra es el porcentaje de madres menores de 20 años que tenemos en Argentina desde el año 1980 a 2017. La curva está más o menos estable, con una leve disminución, sobre todo en la edad entre 15 y 19 años. Esta es la media nacional. Vemos que nosotros en Argentina en el año 2017 tuvimos 2.493 nacimientos de niñas y adolescentes menores de 15 años en el país, y lo que muestra este gráfico es la gran variabilidad que hay a lo largo de la República Argentina. O sea, Argentina es un país bastante grande, por lo tanto hay ciertas zonas, sobre todo las zonas que son del noreste y del noroeste, que tienen menor educación sexual, sobre todo, menor acceso a la salud, menor garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el sentido de acceso a anticonceptivos, interrupción legal del embarazo. Por lo tanto, hay mayor porcentaje de niñas y adolescentes que son madres a edades tempranas. Esto muestra, esto también es, esto es del año, está publicado en el año 2020, son datos del 2018, y estamos hablando de niñas entre 10 y 14 años. Fíjense que tuvimos en ese año 5 niñas de 10 años que fueron madres, y de 14 años 1.866. La verdad es que esto no puede estar sucediendo. El embarazo en adolescentes, vemos, como yo decía, que está disminuyendo. En el año 2016-2017 viene en descenso, pero esta línea de color celeste es la de embarazos y nacimientos de niñas menores de 14 años, y este número se mantiene bastante estable, como les decía. En la provincia de Santa Fe, que es donde yo vivo, tuvimos el total de nacimientos en el sector público dentro de la provincia de Santa Fe en el año 2018, un total de 4.551. Esto quiere decir que fue el 20%
del total de los nacimientos fueron mujeres y adolescentes, niñas, y entre 13 y 15 años fueron 509 niñas. Esto es más de una por día en las maternidades públicas de la provincia. Como decía la doctora, bueno, esta es un poco la definición de abuso sexual que nos da la Organización Mundial de la Salud. Hay distintas variedades, tipos, gravedades, depende del tiempo, del tipo de violencia. Lo que tenemos que tener en cuenta en relación al abuso sexual es que hay siempre una situación en la cual existe un abuso de poder frente a un niño o niña o adolescente que no está en posibilidades de consentir, habitualmente debido a su desarrollo, proceso de desarrollo psicosexual, y que la actividad que se desarrolla tiene que ver con una práctica placentera para un adulto o un adolescente que es mayor y que sí está en pleno uso de sus facultades mentales, teniendo en cuenta y sabiendo exactamente lo que realiza. Esto es importante también considerar que es un delito que está tipificado en el Código Penal, pero que lamentablemente la justicia suele siempre ir demasiado lenta y lograr, digamos, que no se condene a los culpables. Hace muy poco en Argentina un victimario fue absuelto de la prisión preventiva porque había utilizado preservativo durante el ataque sexual, por ejemplo, como un atenuante para la situación. Bien, en relación a la relevancia que tiene el trabajo del equipo de salud, nosotros, bueno, tenemos que trabajar básicamente en lo que respecta a prevención, que es el tema que vamos a desarrollar hoy, la detección, que esto tiene que ver con una escucha empática, con estar atentos, con poder escuchar el relato, y no solo el relato, sino también el lenguaje corporal, muchas veces que sucede frente a situaciones de abuso, el tratamiento, en el caso de que podamos acceder a ILE-UIVE, y la reparación psicosocial para devolver a esa persona a ese lugar de niña, ¿no? Que es muy, muy importante. Suele generarnos como equipo de salud mucho estrés esta situación porque nos atraviesa nuestra propia subjetividad, nos genera bronca, impotencia, angustia, por lo que es fundamental siempre realizar un abordaje interdisciplinario, trabajar en red y contar con otros actores que intervengan desde otros sectores. Bien, en este sentido vamos a trabajar, a charlar hoy en relación a la educación sexual. Voy a bajar con respecto a la educación sexual integral, bueno, estamos hablando de que son estrategias pedagógicas que se desarrollan adecuadas a cada edad, o sea, desde el nivel inicial, desde los que los niños tienen 3 a 5 años, cuyo objetivo es el desarrollo de básicamente conocimientos, actitudes y habilidades con el objetivo de favorecer una visión positiva de la sexualidad que determine un ejercicio seguro, libre y responsable, basado en saberes científicos con perspectiva de género y en el marco normativo de los derechos humanos. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, uno de los objetivos es el número 4, es la educación sexual. La educación integral, la educación sexual integral forma parte de la educación de las personas, que constituye un derecho humano y que debe ser a lo largo de toda la vida. Nuestro país, bueno, tuvimos una gran discusión en el año 2018, ustedes sabrán, sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Allí parecía que estábamos todos de acuerdo en que necesitábamos educación sexual para prevenir los embarazos no deseados, pero bueno, tuvimos una gran diferencia que fue básicamente esta, que apareció desde el lado, digamos, que se autodenomina Provida, o la comunidad que habitualmente está regida por ciertos valores religiosos,
con el hashtag con mis hijos no te metas. Esto es muy interesante porque lo que plantea es una educación sexual basada en la familia, ligada a ciertos valores religiosos y desliga de alguna forma al Estado. En realidad, esta visión es totalmente incorrecta en el sentido de que los niños, las niñas y los adolescentes son personas con derechos, o sea, la educación sexual, así como la educación integral, es un derecho humano y es por lo tanto una obligación del Estado. Debe tener ciertas características, como les decía, que son la base científica de esos conocimientos. O sea, no podemos educar a los hijos bajo ciertas morales, o sí, en nuestro domicilio, pero el Estado debe garantizar que este conocimiento sea igual para todos, todas y todas. El concepto de sexualidad es un concepto bastante amplio, no implica solamente la posibilidad de tener o no relaciones sexuales, tampoco implica solamente la genitalidad, o sea que a eso nos referimos con el sexo, sino que implica una cuestión subjetiva que tiene que ver con la construcción identitaria, la posición de los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer de las personas. Incluye también, por supuesto, la reproducción y está basado, por supuesto, en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, funciones y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre ni de la misma manera ni al mismo momento de la vida. Por eso nosotros hablamos de un desarrollo psicosexual. Si bien la sexualidad nos atraviesa desde el primer momento del nacimiento hasta la muerte, esto es un proceso en el cual se va generando cierto desarrollo hasta la sexualidad del adulto como la conocemos nosotros. La sexualidad recibe la influencia de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, así como religiosos y espirituales. Con respecto a la salud sexual, bueno, hablamos del bienestar biopsicosocial en relación a la sexualidad, constituye un derecho humano que forma parte de la salud integral de todas las personas. Los derechos sexuales son derechos humanos. Nosotros desde la Asociación Mundial de Salud Sexual realizamos, digamos, la Declaración de Derechos Sexuales, y la primera fue en 1997, luego se fue modificando. Fíjense que incluye el placer al mismo nivel que el resto de los derechos sexuales, que incluyen la educación sexual, la autonomía e integridad del cuerpo, la posibilidad de recibir atención de la salud sexual, la expresión sexual emocional, la privacidad, la libertad, etc. Todos los derechos sexuales constituyen derechos humanos y la educación forma parte de ello. Esto se puede bajar directamente de la página de UAS. Yo les dejo al final la bibliografía para que puedan entrar al contacto. En nuestro país la legislación en Argentina es muy amplia en relación a la protección de los derechos de la infancia y también específicamente en relación a educación sexual. Tenemos la ley desde el año 2006, que es la ley de educación sexual integral. Lamentablemente no se aplica como debería aplicarse en todos los establecimientos educativos. Pero bueno, está vigente lo mismo que el programa de salud sexual y procreación responsable, la ley de protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, que obviamente se enmarcan en todos los acuerdos internacionales a los que Argentina adherió, ¿sí? Ese dibujito era un poco una idea de lo que consideramos las infancias libres. La educación sexual en el nivel inicial, esto es entre los 3 y los 5 años, básicamente lo que debe incluir es el conocer las partes externas del cuerpo. Todavía los niños y las niñas no tienen conciencia de los genitales internos, por eso es importante no hablar de vagina cuando hablamos de las niñas. Es muy común ver
que se dice el pene y la vagina, no, es el pene y la vulva. Yo veía que la doctora comentaba hace un rato esto de que hay un montón de palabras que se utilizan como sinónimos, ¿no?, de las partes genitales de los niños y las niñas. Bueno, es muy importante que podamos nombrar las partes del cuerpo como corresponden, ¿sí? Hablamos de vulva, hablamos de pene. Esas nociones, no solo de la genitalidad, sino también es importante considerarlas como partes privadas. Esto es fundamental hablar y reconocer las distintas partes del cuerpo, así como hablamos del codo, de la cabeza, de los ojos, de los genitales como zonas privadas. Como decimos a un niño o una niña que tiene una parte genital y que sus genitales son partes privadas, esas partes que están cubiertas por la ropa interior. Y es muy importante también considerar la posibilidad de que esas partes no sean tocadas por ninguna otra persona que no sean sus cuidadores de base, su mamá, su papá, si es que él lo desea, o con cuidado, y que favorecer ya a partir de los 3 años el autocuidado y la higiene corporal, ¿no? Es recomendable, y eso lo saben muy bien en este momento las maestras jardineras, la cuestión de que es fundamental favorecer la autonomía de los niños en el momento de su higiene. Otra cosa importante es que los niños a partir de los 3 o 5 años ya tienen que saber cómo es el proceso de gestación y nacimiento, ¿sí? Dejamos de lado ideas antiguas de la cigüeña, de que vienen de país, etc. Es muy importante poder, con lenguaje simple, poder explicar que las personas venimos de un proceso de gestación, que hay mujeres que quedan embarazadas, que llevan adelante un proceso de embarazo dentro de su vientre y que luego se produce el nacimiento, ¿sí? Es importante poder deconstruir también los estereotipos de género que condicionan muchas veces situaciones de mayor vulnerabilidad, sobre todo en las niñas. Esto se suele hacer a través de los juegos y también trabajar el tema de las diferentes formas de amor o vinculación sexoafectiva. Esto es, por ejemplo, contar la diferencia entre lo que es el amor entre mamá y papá, el amor entre que yo tengo con mi gato, con mi perro, con mi hermano, digamos, poder entender la idea de amistad y diferenciar cuáles son, por ejemplo, las manifestaciones de esa forma de amor. Por ejemplo, el beso en la boca, ¿no? Que es algo que muchas veces, y ahí yo siempre les digo a las mamás y los papás, que no es bueno darle besos en la boca a los hijos, porque eso implica sexualizar una zona erógena ya de por sí, y por el otro lado, al mismo tiempo, lo que estamos generando es confusión, ¿no? El beso en la boca es un beso que es dado por las parejas, ¿sí? No de hijos a padres, ¿ok? Otra cuestión, por ejemplo, es las habilidades de comunicación. Hay 2 cuestiones fundamentales a trabajar con los niños a nivel inicial. Es el tema del secreto, porque bueno, dentro de lo que es el proceso de abuso sexual, siempre se genera un secreto que no se puede contar, porque ese secreto está habitualmente siendo bajo amenaza de muerte, de ciertas cuestiones que trabaja, digamos, el abusador con respecto a las niñas. El secreto es importante diferenciar lo que son los secretos buenos de los secretos malos. Los secretos buenos son las sorpresas y cosas que nosotros podemos contar siempre y a cualquiera. Por ejemplo, prepararle una fiesta sorpresa a alguna integrante de la familia. Y por el otro lado, el secreto malo es el secreto que nos hace daño, que nos hace sentir mal, que nos pone tristes. La asertividad es otra de las cuestiones fundamentales que tenemos que trabajar, y esto es la posibilidad de decir no, y que ese no sea respetado. Esto es muy difícil muchas veces porque, bueno, por ejemplo, el niño o la niña no se quiere cortar el pelo y la mamá, el papá se lo cortan. Ahí es importante poder trabajar de otra manera y lograr el consentimiento. Bueno, te tenés que cortar el pelo porque si no vas a, no sé, ir muy desalineada en la escuela, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, trabajar con el diálogo y con la comunicación, nunca violentar nuestra negativa a nuestros hijos.
¿Qué podemos hacer en el consultorio con estas edades? Bueno, fundamental la escucha atenta, los niños hablan, dibujan, muchas veces manifiestan con ciertos cambios de conducta, situaciones de abuso que están sufriendo en su familia. Brindar información, o sea, nosotros tenemos que poder hablar de manera, esto se llama transparencia activa, o sea, dar información sobre el proceso de gestación, secreto, asertividad, autocuidado, todo lo que nombramos anteriormente, sin muchas veces necesidad de que nos lo vengan a preguntar, ¿sí? Respetar la intimidad, esto es el pudor al momento del examen físico, al momento de la consulta, siempre solicitar permiso, ¿sí? Autorización y consentimiento de ese niño o niña que nosotros vamos a revisar y explicar todas las maniobras, mostrar el estoscopio, mostrar el tensiómetro, mostrar todos los elementos y decir, bueno, vamos a hacer esto porque necesito escuchar el corazón, escuchar los pulmones, etc. Bien, respetar su palabra. Esto quiere decir, cuando el niño o la niña nos dicen que no, esto no lo podemos violentar porque estamos generando vulnerabilidad. Y ofrecer siempre un espacio abierto para decir lo que quiera o lo que necesite. Es muy importante y muchas veces las situaciones de abuso se develan dentro de la escuela o con el equipo de salud. Porque sabemos que la mayoría de los abusadores suelen ser parte del entorno familiar. Bien, a nivel, esa es mi hija en una de las marchas por la lucha por el aborto legal. La educación sexual ya en la escuela primaria, entre los 6 y los 12 años, bueno, aquí sí hay que profundizar los conocimientos en relación al cuerpo, aparecen los órganos internos y tenemos que poder explicar claramente los cambios puberales en los distintos cuerpos, en las distintas edades y hablar, esto es muy importante, sobre la menstruación. Parece algo muy simple, pero la menstruación está rodeada de mitos, de tabúes. Muchas veces las niñas menstruan y no saben lo que les está pasando porque todavía en ningún momento se les ha hablado de eso. Entonces hay que preparar a las niñas para esta situación y saber que en ese momento no dejan de ser niñas, sino que son niñas en proceso de crecimiento que empiezan a tener la posibilidad de adquirir la capacidad reproductiva. ¿Sí? Pero que no son mujeres, ni mujercitas, ni señoritas, sino que son niñas en proceso de crecimiento. Más o menos la edad habitual de inicio de la menstruación es entre los 10, 11, 12 años, eso es lo más común, por lo menos en estos tiempos. Las diferentes vinculaciones sexoafectivas, acá también volver a remarcar las diferencias entre lo que es una relación de amistad, una relación de pareja, una relación sobre todo de amigos también, importante dentro de lo que es la virtualidad. Acá empieza a aparecer otro gran peligro que es el manejo de las tecnologías de comunicación, con los celulares, las redes sociales, los distintos accesos, ¿no? a ciertos riesgos que implican posibilidades de que esas niñas sean acosadas, tengan situaciones de bullying, ciberbullying, y otros tipos de situaciones de violencia también de género. Es fundamental empezar a trabajar todo lo que es el proceso reproductivo y anticoncepción, la igualdad entre los varones y mujeres, derribando ciertas situaciones o estereotipos de género que lo que van a determinar y condicionar son situaciones de violencia de género, modelos corporales de belleza, este es otro gran problema, los cuerpos hegemónicos, sobre todo en relación a el peso, las modas, la ropa, la discapacidad o las diferencias funcionales, ¿no? Los derechos sexuales, acá parece también muy importante trabajar las nociones de violencia de género, el abuso sexual y la trata de personas. Es necesario que las niñas, los niños conozcan
que existe, digamos, situaciones de abuso sexual, violencia de género y trata. Por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales es trabajar esto de no es bueno hacer nada, digamos, a cambio de otra cosa. Por ejemplo, yo te doy un regalo, entonces vos haces determinada cosa, ¿sí? Obligar a un niño o una niña a hacer alguna cosa por un favor o por un regalo. Esa es una maniobra bastante frecuente que tienen los abusadores de lograr, digamos, envolver a las víctimas. Entonces es necesario ir desarmando previamente estas cuestiones. El respeto por la intimidad, esto también nos atañe a los adultos que estamos a cargo de niños, a los padres, madres, en el sentido de poder respetar su espacio, respetar sus tiempos en el baño, no abrir la puerta, golpear, pedir permiso, ¿no? El consentimiento frente a todas las maniobras o lo que haya que solicitar. Bien, y el manejo de tecnología. En el consultorio con niñas entre 6 y 12 años, bueno, primero respetar la identidad de género. Esto es muy importante porque la identidad de género se construye durante la infancia, habitualmente alrededor de los 3 años ya tenemos una noción de si somos nenas o nenes, y más allá de la genitalidad que tengamos. Entonces es muy importante preguntar cómo se llama, cuál es el nombre que le gustaría tener, si es otro nombre al que le han asignado el nacimiento, y cuáles son los pronombres con los que se identifica, sobre todo en las identidades trans o no binarias. La escucha atenta, esto es otra vez para detectar indicios de abuso sexual. Acá, al estar ya en la escuela, se manifiestan, suele haber manifestaciones, problemas de conducta, pesadillas, retraimiento, regresiones, distintas lesiones que podemos detectar también en el examen físico, por supuesto. Brindar información, otra vez, en relación a lo que decíamos anteriormente, todos los cambios puberales, lo que va a venir, el proceso reproductivo, anticoncepción, sexo seguro, si es que nos da para hablar de ello. Solicitar el consentimiento para realizar cualquier tipo de maniobra o examen físico, y ofrecer un espacio abierto para decir lo que quiera o necesite. Es necesario que esa niña sepa que en ese consultorio todo lo que ella diga va a quedar dentro del marco de la confidencialidad y de la privacidad del consultorio. Por supuesto que nosotros sabemos cuáles son nuestras obligaciones como profesionales de la salud. Bien, y ya a nivel de la enseñanza secundaria, que estamos hablando entre los 13 y los 15 años, que sería el tema que nos compete hoy, en este punto es habitualmente el momento en el que se inician las relaciones sexuales consentidas, ¿sí? O que se inician las relaciones sexuales no consentidas también. Aquí hay que profundizar sobre todo los conocimientos sobre el cuerpo. Fundamental hablar sobre relaciones sexuales seguras en relación a anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual, placenteras, esto es fortalecer y favorecer la práctica sexual satisfactoria. Esto tiene que ver con el inicio de las relaciones sexuales cuando esa niña y esa adolescente, cuando la adolescente esté en condiciones de hacerlo, ¿no? Sin ser forzada de ninguna manera. El forzamiento no necesariamente tiene que ver con la violencia física, sino con la presión que se genera por parte del compañero sexual y o de los pares, ¿no? Es común que más o menos dentro del mismo grupo de pares la edad de inicio de las relaciones sexuales sea más o menos la misma. Y la responsabilidad tiene que ver con el autocuidado, con el respeto por la integridad física de la otra persona también. La autonomía progresiva y el autocuidado es otra de las grandes, digamos, de los grandes puntos. Nosotros en el
Código Civil del año 2015 tenemos en la reforma el concepto de autonomía progresiva, que es algo fundamental, sobre todo en las de toma de decisiones, en la consulta médica, en lo que respecta a su salud sexual, en lo que respecta a su salud integral y al consentimiento que puede estar dando en relación a diferentes prácticas. La diversidad de los cuerpos y los vínculos sexoafectivos, esto también es muy importante, trabajar la homosexualidad, la identidad no binaria y las identidades trans, responsabilidad afectiva para evitar, digamos, situaciones de violencia, y el uso seguro de las tecnologías y información y comunicación, sobre todo para prevenir grooming y sexting y ciberbullying. Y el acceso a los servicios de salud. Esto implica que, bueno, ya no, entre los 13 y los 15 años todavía, si bien en Argentina no pueden concurrir solos a la consulta, pueden tener un espacio de escucha o un momento dentro del consultorio que sea con privacidad. Brindar la información en relación al consultorio, brindar la información sobre el inicio de las relaciones sexuales seguras y satisfactorias, trabajar anticoncepción y autocuidado previamente, consentimiento, hablar sobre las diferentes formas de violencia de género que aparecen en el noviazgo, ¿no? No naturalizar esto de, bueno, él es muy celoso, él me controla el celular, me dice cómo me tengo que vestir, me dice quiénes pueden ser mis amigos y quiénes no, quiere tener un hijo conmigo, dice que no necesito terminar la escuela, que él me va a mantener, o sea, todo este tipo de cosas que empiezan a aparecer en relación al control, que son, como ya sabemos, distintos niveles en relación a la violencia de género. Importante también, como obligación nuestra dentro de lo que es el consultorio, dar información sobre anticoncepción hormonal de emergencia. Esto es tanto en relaciones sexuales que han podido ser consentidas, pero no ha habido ningún método anticonceptivo, como en una situación de violencia sexual. Dar toda la información sobre cómo utilizarla y o el espacio donde tienen que concurrir. Esto nosotros, por ejemplo, en nuestra ciudad lo tenemos disponible las 24 horas en todas las guardias de los hospitales y también en los centros de salud. Diagnosticar, detectar signos y síntomas de embarazo y siempre antes de que esto suceda, preferentemente poder hablar de las distintas opciones que tiene una niña y una adolescente frente a un embarazo que no ha sido planificado, que ha sido forzado. Nosotros en Argentina, como les decía, tenemos la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, y a partir de allí, inclusive, o sea, sería 14-6, y a partir de allí tenemos la posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo en el caso de que ese embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la niña o haya sido producto de una violación. Por lo tanto, en cualquier situación de embarazo no deseado, no planificado y forzado en cualquier niña o adolescente, tenemos la posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo. Esto tiene que estar explicitado, tiene que ser parte digamos, de la consulta, de la información que nosotros brindamos como profesionales de la salud, para que esa niña pueda acceder lo más rápido posible, porque también sabemos que las consultas suelen ser tardías. Una vez que aparece, digamos, el embarazo, la mayor parte de las consultas son habitualmente en segundo trimestre. Bueno, muchas gracias. Ahí les dejo mi Instagram y redes como para que nos sigamos comunicando. Muchísimas gracias, Raquel. Creo que ambas conferencias, ambas sesiones se han complementado una con otra y la experiencia que han compartido ambas es fenomenal. Creo para muchos de nosotros ha abierto muchas
seguramente interrogantes, preguntas o comentarios. En este momento vamos a proceder a abrir los micrófonos para aquellos que quieran participar a viva voz haciendo preguntas o algún comentario. Les invitaría a levantar su mano utilizando la herramienta de reacciones que está abajo de la pantalla. Por favor, solo cuando vayan a hacer la participación, abren sus micrófonos. De lo contrario, pediría para que no existan interrupciones que lo tengan apagado. Pueden levantar su mano para poder llevar un orden y ir participando. Creo que por el momento no tenemos a nadie levantando su mano. Quiero ver, creo que sí hay alguien. Déjeme ver. Por favor. Bueno, tenemos bastantes asistencias. Tenemos a Johnny. Johnny Juárez, sí. Sí, por favor, Johnny Juárez, puedes abrir tu micrófono y a viva voz hacer la pregunta o el comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. En primer lugar, agradecer a las dos colegas ponentes. Realmente muy buenas las presentaciones, aportan mucho, creo yo, para el debate en relación con el embarazo en menores de 15 años en Latinoamérica. Yo tengo algunos comentarios, en realidad, en relación con las dos ponencias. Voy a tratar de ser muy breve. En relación con la primera ponencia, una dificultad que se presentan en países como Perú, por ejemplo, es que los médicos legistas, especialistas en medicina forense, no los tenemos en todo sitio. Están con mucha suerte en capitales de provincia o la mayoría se concentra en Lima. Entonces, cuando hay casos de violación, por ejemplo, no va a haber siempre un médico legista que pueda hacer la evaluación y por lo tanto tiene que ser el médico que está presente y muchas veces tampoco el médico. Hay lugares muy alejados en la sierra nuestra o en la parte de la selva donde existe un establecimiento de salud en el que puede haber una obstetra o puede haber una enfermera y muchas veces estas profesionales son las que resuelven toda la problemática de salud que llega a esos lugares. Y por supuesto, dentro de esta problemática, el tema de los casos de violación. Entonces, hay una evaluación que ellas tienen que hacer. Por lo tanto, yo creo que una cosa que se impone en esto es la necesidad de capacitar a todos los profesionales, no solo a los ginecobstetras, sino a todos los profesionales que hacen atención de salud para el manejo de lo que es el examen físico y poder tener también un diagnóstico con respecto a este problema. Lo segundo es el tema del equipo multidisciplinario para la atención de estos casos. Aquí en Perú nosotros en el tema de la atención del aborto incompleto, por ejemplo, desde que comenzamos de esto hace casi 30 años a trabajar en temas de aborto incompleto en los hospitales, se estableció que una profesional debería encargarse de la consejería de la persona que solicitaba el servicio. Esta profesional era una enfermera, era una obstetra, en algunos lugares una técnica de enfermería a la que se le capacitaba y ella desarrollaba una labor de orientación. A mí me parece que es importante tener una persona que se encargue de la labor de orientación. En la primera presentación hay muchas cosas que yo estoy seguro los profesionales médicos no la van a hacer. Lo digo porque conocemos la realidad y creo que va a ser muy difícil, pero si tenemos otro profesional capacitado para hacer esta labor de consejería, creo que ayudaría mucho realmente a la atención de estas víctimas. Y por último, en la segunda presentación, esa propuesta de la prevención o el manejo por grupos etarios me parece clave. Y muchísimas gracias, Raquel, porque realmente creo que es un aporte importantísimo para lo que queremos hacer y creo que seguramente vamos a estar en comunicación contigo en algún momento para ver de qué manera puedes aportarnos un poco. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar paso a las siguientes preguntas y luego permitiremos tanto a Raquel como a la doctora Pérez que respondan. Tenemos por el orden la participación de Mariana, luego Teresa y Violeta también. Breve, por favor, si somos breves para permitir que las respuestas. Gracias.
Gracias, buenos días a todas y a todos. Un gusto estar en este espacio y gracias por esta información tan importante. Y mi pregunta es con respecto, por ejemplo, en la cuestión del acompañamiento con las niñas, niños y las y los adolescentes. En esta cuestión de desde, digamos, yo soy psicólogo como desde este espacio, que es lo que, cómo se tiene que acompañar o cómo se les dice a las personas adultas que probablemente el niño o la niña o la adolescente todavía no están preparados, porque creo que cuando es una cuestión de abuso sexual, a veces está como esta imposición, ¿no? De obligar a las niñas, a los niños a la cuestión de la denuncia. Entonces, ¿cómo manejar este aspecto que también es algo importante en la cuestión del abuso sexual? Gracias. Muchas gracias. Por favor, pediría que se presentasen antes de hacer la pregunta. Vamos a permitir dos preguntas más y luego las respuestas. Gracias. Gracias, buenos días. Soy Teresa Casanova, trabajo con Fundación Procer en Colombia, en Bogotá, y estamos desarrollando actualmente un proyecto para el acceso al aborto con medicamentos con población rural. Me interesa saber cómo ha sido la experiencia en la difusión de este tipo de programas y de información para que la población en áreas rurales puedan llegar a los servicios, puedan tener una atención oportuna. Y segunda pregunta, ¿se han tenido una experiencia o cómo ven el acceso a la interrupción del embarazo con medicamentos en las menores? Muchas gracias. Gracias, Teresa. Tenemos a Violeta y luego pasamos a las respuestas por los panelistas. ¿Qué tal? Buenos días, soy Violeta Hidalgo, obstetra de Perú. Y bueno, mi pregunta va en cuanto a la realidad que vivimos en el Perú. La gran mayoría de profesionales, docentes, población en general, desconocemos cuáles son los pasos a seguir en cuanto a sospecha cuando hay un abuso sexual. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchos casos, por ejemplo, que vienen a consultorio, es porque tal padre o tal madre dejó en cuidado o descuido, diría yo, a los menores digamos, en manos de primos, tíos, con la salvedad de que son familia y sabemos que aquí es donde se cometen los abusos sexuales. Entonces, ¿cuál sería, uno, las medidas que se está tomando para promocionar y dar a conocer cuándo hay que denunciarlo? Y por otro lado, ¿qué se está haciendo en cuanto a las capacitaciones para la población y también para los profesionales y en estos casos educadores, docentes, para que estén informados sobre este aspecto? Gracias. Ok, vamos a proceder entonces a los comentarios o respuestas de los panelistas. Por favor, Raquel o doctora Pérez, tomen la palabra según lo consideren. Bueno, con el permiso de Raquel, me agradezco, bueno, los comentarios y las preguntas. Por supuesto que, como dijo el doctor Johnny, que mantener un equipo bien integrado con el conocimiento, sobre todo la parte legal, los proveedores de salud, porque tenemos el tema, en estos casos no sabemos qué hacer muchas veces, o pensamos nos desentendemos. Y la realidad es lo contrario. Nosotros tenemos que darle una atención de entrada si llega a nosotros primero. La ley nos protege en ese aspecto que nos convierte en expertos en el momento en que el paciente llega primero a nosotros. ¿Qué ventaja tenemos en este caso? Como les comenté en la charla, la ventaja es que nosotros tenemos una oficina del Ministerio Público instalada en el hospital, pero eso no está en todos los hospitales, ni está en todo el país. Indudablemente, si nos vamos hacia el interior, nos vamos a zonas rurales, menos posibilidades vamos a tener de ese recurso. Pero ahí es donde entonces
con la última pregunta que realizó la doctora, que tenemos que ir capacitando. ¿Estamos capacitando? Sí, desde el punto de vista del ministerio, por ejemplo, en Venezuela, el Ministerio de la Salud en nuestro país, se hacen capacitaciones más o menos regulares para llevar adelante lo que ellos tienen como un programa de atención que incluye el manejo de pacientes que fueron víctimas de violencia sexual de todas las edades, incluyendo, por supuesto, niñas, niños y adolescentes. Entonces, es un trabajo de, por supuesto, de todo el temor, de verdad, cuando uno va, porque no saben si lo que van a hacer está bien y si esto puede más bien entorpecer todo el proceso legal, y por eso muchos se inhiben, víctima de lo que era una pregunta que estaba en el chat, de hecho, que cuando estamos en atención primaria, ¿qué hacemos? Porque si se quiere más en un nivel más alto. Indudablemente, si no es bien capacitado, vamos a tener que referirlo, pero siempre es bueno comunicarse, por ejemplo, con el Ministerio Público, que yo creo que en todos los países trabaja igual, trabaja los 24 horas del día, los 365 días del año, y nos atenderlo y preguntarle qué hace con la consejería si no tenemos centro de atención primaria, alguien como un asesor. Antes de referirse a pacientes. Disculpa, doctora María Mercedes, se está cortando el audio, tal vez puedes... Voy a apago la cámara. Sí, por favor. Si vamos a referir a esa víctima de violencia sexual, debemos garantizar que va a llegar al sitio donde la vamos a referir, porque en el camino se nos puede perder, sobre todo si se van solos, porque recordar que en la mayoría de los víctimas de una persona que está dentro de su entorno familiar o de generalmente un familiar muy directo, y pues allí empiezan las presiones, la denuncia, que vamos a resolverlo entre nosotros, y eso no puede ser posible. Entonces lo que hay que garantizar como proveedores de salud es que si lo vamos con seguridad al lugar donde fue referido. Por la información. Bueno, dejo ahora a Raquel. Hola. Hola, se escucha, Raquel, sí. Sí, bien, bueno, con respecto a lo que comentaba Johnny, sí, la educación sexual debe ser, digamos, adaptada a cada edad, como decíamos, y eso es fundamental, así que cualquier cosa nos ponemos en contacto, ningún problema. Con respecto a Mariana, que preguntaba en relación a la denuncia, nosotros, bueno, en Argentina, como habíamos dicho, tenemos el abuso sexual forma parte, digamos, de los delitos contra la integridad sexual de las personas, está presente, digamos, en el Código Penal, y como profesionales de la salud, nosotros, o sea, constituye un delito de instancia privada, excepto en algunas situaciones. Una de esas situaciones es la de la persona menor de 18 años. Por lo tanto, frente a una situación de violencia sexual en una persona menor de 18 años, es obligación del equipo de salud, no del profesional que lo atiende, sino del equipo de salud, la notificación y la denuncia. Esto no lo hace el niño, no lo hace, o sea, por supuesto, sí, la representante de la mamá o la familia, digamos, quiere realizar la denuncia, perfecto, y si no, se actúa como en un término esto legal, que ahora no, se actúa de oficio. Nosotros estamos obligados como representantes, digamos, del Estado a hacer una notificación a las autoridades de nuestra institución, ya sea el equipo directivo y o el ministerio, en el caso de la gente que trabaja en educación, y o la dirección del hospital y la Secretaría de Salud en nuestro caso, y a partir de allí, digamos, se toman las medidas legales. Nunca se deja a la niña expuesta a esta situación. Hay que tratar de evitar la revictimización. Después, por el otro lado, con respecto al acceso, preguntaba Teresa de Colombia, en relación al acceso a la interrupción del embarazo en las niñas. Bueno, es el grupo más vulnerable. Ese es el gran problema.
Nosotros no tenemos demasiados datos, se está trabajando más en eso, pero es el grupo que en menor proporción accede, digamos, a la interrupción legal del embarazo, muy probablemente porque llegan más tardíamente a la consulta, o sea, se detectan más tardíamente, y otro gran problema es la obstaculización, que muchas veces hemos tenido varios casos que han sido mediáticos en Argentina. Una fue la última, digamos, que resonó más, fue el caso de una niña a la que llamaron Lucía, que, bueno, de Tucumán, que terminó haciéndose una cesárea y ella tenía 11 años. Así que, bueno, es un tema bastante complejo. Y con respecto a la capacitación lo que es, digamos, la prevención que consultaba Violeta, nosotros en Argentina tenemos un programa que el Ministerio de Salud de Nación está trabajando mucho, es uno de los compromisos que ha asumido el Estado argentino, con la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, etcétera, en disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia. Tenemos un programa que se llama ENIA, tengo entendido que van a disertar aquí, responsables de ese programa, y bueno, se está trabajando mucho en capacitación, producción de material, y bueno, el objetivo es disminuirlo, ¿no? Gracias ambas por sus comentarios y respuestas. Creo que han sido todas respondidas. Vamos a la segunda ronda de participación. Comenzamos con Yadira y luego vamos con Susana. Por favor, Yadira, si puedes también presentarte antes, y también lo haría con Susana. Adelante, Yadira, ¿puedes abrir el micrófono para participar? No sé si ya, creo que bajó la mano, entonces pasaríamos con Susana, y Yadira, pues siéntete libre de levantar la mano si tienes tu espacio para hacerlo. Entonces pasaríamos con Susana. Susana, por favor. Sí, muchísimas gracias, y quiero agradecer profundamente tanto a Raquel como a María Mercedes por esta generosa contribución que efectivamente coloca los temas centrales. Yo tan solo quería señalar, digamos, para nosotros en la violencia. Bueno, soy Susana Chávez, soy secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro y soy directora de PROMSEX. Bueno, con respecto al tema, nos ha ayudado muchísimo a centrar este enfoque para entender un poco más el abordaje con las víctimas, pero creo que sí es bien importante algunas de las preguntas que se han señalado. Por ejemplo, en el caso de Perú, tenemos un estudio multicéntrico ya que tiene hace bastante tiempo, donde se señalaba que más o menos 1 de cada 5 niñas antes de cumplir los 15 años habían sido víctimas de violación. Y en estudios locales, por ejemplo, tenemos que la tasa de denuncia es sumamente bajo, y las denuncias generalmente se hacen con el embarazo, a pesar de saber que la probabilidad de embarazo, digamos, también corresponde a una proporción pequeña de víctimas. O sea, es para tratar de ubicar que no necesariamente las víctimas de violación terminan necesariamente con embarazo, porque muchas veces no se mira eso. Y los embarazos que se notifican, en todo caso, no corresponde justamente a las poblaciones más pobres y más vulnerables, y lo que eso da es una tergiversación, que la violación sexual es un tema asociado a la pobreza, cuando es un tema mucho más transversal y ocurre en todas las clases sociales. Lo que pasa es que hay clases sociales que lo resuelven de algún modo. Y solamente para terminar, lo que yo quería señalar, que lo que cada vez más se ha demostrado es que hay condiciones de vulnerabilidad que generan mucho más riesgo, y que estas violaciones más bien son violaciones sistemáticas, generalmente de un solo agresor, y que además se manejan muchísimo por la impunidad. Entonces, un poco para, digamos,
sí, comprender que eso tiene que ser una entrada, como ustedes lo han señalado, absolutamente multisectorial, y cada, digamos, espacio tiene un rol. Y creo que eso es que tenemos que comenzar a desmitificar mucho de este asunto de la violación, y a abordarlo efectivamente como una situación de digamos, de baja densidad, alta extensión. Baja densidad porque ya nadie se sorprende, y alta y extensión porque realmente sufren muchas niñas y niños también, y no es visible en nuestro, digamos, pasa desapercibido, ¿no? Como delitos menores o delitos comunes. Gracias, Susana. No sé si tienen alguna reacción, Raquel, doctora Pérez. Bueno, aprovechando también que tengo el micrófono, quería hacer una reflexión acerca de también la formación del recurso humano que tenemos en los diferentes países y la incorporación de la temática de la violencia sexual y de la educación sexual integral en las diferentes carreras. Creo que es una deuda también. No sé cómo estarán, sé que algunos países han avanzado en el tema, pero muchos estamos pero que muy retrasados en la incorporación para la formación del recurso de enfermería, psicología, trabajo social. Ya no se diga en el área médica y en el área de la especialización de ginecología y obstetricia. Y en lo personal, admito que cuando uno pues sale eminentemente biológico, muy clínico y completamente desarmados para manejar estas situaciones, y somos sujetos de cometer muchos errores por ignorancia, más que por falta de conocimiento. Entonces yo creería, y pues yo me alegro mucho, por ejemplo, el ejemplo que está dando Rosario de la incorporación en Argentina, de incorporar la temática como un área fuerte, como una materia optativa que tiene y ha tenido pues una buena recepción. Así que nada más quería traer esa reflexión. Y antes de alguna reacción de Raquel y doctora Pérez, comparto lo que Yadira de Guatemala, que a lo mejor tuvo alguna dificultad con su audio, dice que su pregunta es, si no escucho mal, pero parece que no hay delito si el agresor violó a una niña y usa protección, ¿no hay delito? Esa es mi pregunta. Muchas gracias y excelentes ponentes. Lo que había comentado yo es una situación que ocurrió acá hace poco, salió en el diario hace muy poquito, primero le quería comentar que estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo Susana. Te agradezco, Guillermo, tus palabras en relación a la Facultad de Medicina, y sí, digamos, seguimos, yo digo, siempre transitando la periferia de los currículums, ¿no? Todavía es un tema que no se aborda dentro de la obligatoriedad de la formación, y eso es algo, bueno, algo a lo que vamos a tener que seguir trabajando. Pero por el otro lado, en relación a lo que le comentaba Yadira, no, de ninguna manera. El delito es una situación la situación de abuso sexual. Incluso yo lo que creo es que esta persona utilizó preservativo para no dejar rastro, ¿no? No lo hizo cuidando a la víctima. Entonces, lo que sucede, y es la otra gran falencia que tenemos, yo creo que no solo en Argentina, sino en el resto de los países, es que la justicia es patriarcal. Entonces, a este victimario lo que hicieron fue evitarle la presión preventiva, lo dejaron en libertad mientras transcurre el juicio por abuso sexual a una menor, porque el juez consideró que al usar preservativo lo consideró a eso como un atenuante, ¿no? Como una situación de cuidado hacia la víctima y no como una situación de evitar dejar rastro, ¿no? Esa es la situación. No estoy diciendo yo que no hay delito cuando la persona usa preservativo, no. La situación es esta, hay una protección por parte de la justicia de una persona que ha cometido un delito. Gracias,
Raquel, creo que la pregunta de Yarida, y la entiendo muy bien porque es de Guatemala y en Centroamérica, creo y opino desde El Salvador, soy salvadoreño, hasta hace un par de años, si el violador se casaba con la víctima, no había delito. Entonces, el delito pues no existía. Posiblemente creo que sea una de las cosas más asombrosas para mí, que no desconocía estas cuestiones, pero posiblemente esa era una de las preguntas que la traía bien a Yadira. No sé si hay algún otro comentario. Tengo una más que se hizo llegar en el chat y creo que es para la doctora Pérez. Hablaba sobre la atención que se realiza para los las menores y menores de 15 años. Es en el segundo nivel de atención, pero que se hace en el primer nivel de atención. Sí, lo comenté antes de que todo dependerá qué recursos tenga en ese nivel de atención primaria. Si cuenta con un equipo que pueda apoyarlo, como inclusive con el asesor legal, podríamos hacer su atención exactamente igual, porque lo que dije, el problema es referirlo, garantizar de que va a llegar a donde se refiere. Y segundo, puede tardar en llegar y ahí estamos también nosotros perdiendo la oportunidad de oro de dar profilaxia para muchas de las infecciones de transmisión, la prevención, por supuesto, del embarazo no intencional en este caso. Entonces, deberíamos, sobre todo si la víctima va a ser referida a un lugar lejano que va a tardar en llegar o que tal vez no llegue, la responsabilidad de nosotros es por lo menos comenzar la profilaxia, porque en ninguna parte, creo yo, del mundo, el médico forense va a darle tratamiento preventivo a ningún paciente. Eso lo hacemos nosotros, tanto primaria como a otro nivel, porque el forense solamente levanta su informe, hace su evaluación, pero nunca, por lo menos en Venezuela, no he visto que un forense le indique medicamentos, los mandan después a nosotros para darlo, y a veces llegan ya cuando ya para HIV-Sida no le podemos dar ninguna profilaxis. También a veces llegan más tarde y ese es el detalle. Entonces, tratar de, uno, en principio, en atención primaria, tener las herramientas para los extremos, porque poder al Ministerio Público si tenemos dudas, a los consejos de protección que también existen probablemente en todos los países, de Consejo de Protección del Menor, para atender a esa paciente de la mejor forma y darle la atención de primera que se merece toda víctima de violencia sexual. Muchas gracias, doctora. Vamos a proceder a la última pregunta y posteriormente vamos a hacer el cierre. Por favor, Marta Desmaison, si puede presentarse y hacer su participación. Sí, buenos días. Un comentario corto. Soy Marta de Mesón de Pronsex, soy trabajadora social. Un comentario era agradecer a Raquel y a María Mercedes por su exposición y lo ubicaba yo en el contexto actual de la COVID, ¿no? Lo que nos está llegando y lo que tú decías, Raquel, me parece muy importante. Cómo podemos trabajar desde el consultorio o de una intervención en escuelas este tema de la educación sexual integral y también ir mirando el espacio comunitario, ¿no? La educación sexual en espacios informales que permitiría poder enfrentar todo este problema generado por la COVID el cierre de las escuelas, el aumento de las inequidades. Era un comentario. Gracias. Muchísimas gracias por la participación, Marta. Creo que vamos entonces a proceder con el cierre, no sin antes recordarles que las presentaciones están siendo grabadas y al final de las jornadas, de las 5 jornadas que tenemos, previa autorización de los autores, vamos a subir aquellas que estén disponibles con la autorización y para que puedan ser compartidas con todos ustedes. Muchísimas gracias. Dejo a Susana para que haga el cierre final. Gracias y nos veríamos mañana. No, agradecer la participación, definitivamente agradecer las grandes facilitadoras de esta discusión del día de hoy, María Mercedes, Raquel, realmente nos han ayudado a remover estos temas que siempre
son tan difíciles y tan dramáticos y que además nos confrontan del día a día. Quiero señalar que estas actividades forman parte de una campaña a las cuales hemos ido sumando otras, porque afortunadamente, por lo menos en los 7 últimos años, se viene visibilizando el trabajo y la situación dramática del embarazo en niñas menores de 15 años, niñas nomades, como ya se mencionó, y nosotros ahora nos sumamos protegerlas ya, que es fundamentalmente ya frente a situaciones dramáticas ocurridas, como ya es una violación, y después de la violación es que una niña jamás pierda la esperanza de continuar con su vida. Por eso viene el tema de protegerlas ya. Es decir, niñas que han sido vulnerabilizadas, que esto no signifique que para ellas terminó la vida, sino que tenemos que pensar cómo vamos a seguir para adelante y que esa niña jamás deje de ser niña, cumplir con su etapa y reintegrarse lo más, digamos, sana, resarcida posible, que ojalá eso pudiésemos lograr. Y esa es una tarea mucho más amplia que sobrepasa la persecución del delito totalmente, pero que en este caso queremos centrarnos en las víctimas y en esta oportunidad que efectivamente se merecen y que no debió nunca ser truncada. Entonces, nada, nosotros tenemos para el día martes, estamos con 2 sesiones por semana. Queremos invitarles vamos a ver el tema de anticoncepción en adolescentes, en menores de 15 años, también en este mismo horario. Esto va a estar a cargo de la doctora Patricia Gómez, de la Federación Centroamericana de Ginecología y Obstetricia, y tendremos un panel en esta oportunidad. El panel nos estará acompañando María Fernanda Ballesteros, gerente del programa de incidencia y acceso comunitario de IPAS de Centroamérica. Tendremos a Susana Amirchardi, trabajadora social de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir, y a Roxana Cifuentes, coordinadora interinstitucional del PCI de Pasmo, Guatemala. Bueno, nada, tenemos una jornada también para la próxima semana, así que los esperamos a todas, todes. Solamente para mencionarle que mañana hay una sesión. Mañana, perdóname, yo ya estaba en jueves. Sí, mañana miércoles tenemos la tercera sesión, que es el derecho a la interrupción legal del embarazo en menores de 15 años. Perdóname, yo ya estoy adelantada un día. Perdónenme entonces por este lapsus. Nada, entonces los vemos. No sé si como ayer quisieran tomarse una foto o... Sí, por favor. Sí. Pueden prender sus camaritas para que quede registro fotográfico de la sesión. Gracias. En lo que encienden sus cámaras, la sesión de mañana estará basada en el derecho a la interrupción legal del embarazo en los menores de 15 años desde una perspectiva de los derechos humanos. Estará con nosotros Bia Gali, de Brasil, y también hablaremos de la consejería en la interrupción en menores de 15 años. Estará a cargo de Joana González, quien es una enfermera que participó activamente en el programa de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Así que gracias por el recordatorio y ahí va la foto. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Cuídense Gracias. mucho. Chao, chao. Cuídense, gusto en verles. Chao.